futuro de las empresas y la suma de ellas que conforman los sectores dependen de las capacidades propias a nivel privado, las tendencias globales que moldean su funcionamiento y las políticas públicas que se emprenden. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos este último aspecto, pues ya definidos los ministros y la dirección del DNP, entenderemos qué pasará en aquellos que mueven las mayores inversiones. Cuando hablamos de un análisis en el largo plazo, en lo particular de los diferentes sectores y con un cambio de gobierno, pues el rol a nivel público va a ser totalmente relevante. Instituciones como el Ministerio de Hacienda, como el Banco de la República, los centros de pensamiento, son elementos fundamentales en ese norte estratégico. Sin embargo, tal vez una de las instituciones es la más relevante, y este es el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación funciona similar a un ministerio, pero no tiene las capacidades de legislar, es decir, a partir de él no se pueden promover leyes. Sin embargo, su rol o su norte va a estar en pensar cuál es el futuro estratégico del país, y ese luego se define a través del Plan Nacional de Desarrollo. Luego, la ejecución táctica ya radica en los ministerios a partir de su capacidad de generar leyes y los presupuestos que reciban. Y es que su plan, a través del Departamento Nacional de Planeación, es poder cambiar la estructura productiva y de consumo del país. Cuando hablamos de cambiar la estructura productiva, pues radica en el plan de gobierno de Gustavo Petro, que es darle mayor fortaleza al agro, a la industria, el turismo, la tecnología y sustituir todo el tema extractivo de los hidrocarburos. Entonces, de esa manera poder generar un aumento en el empleo, teniendo en cuenta que estos son los sectores que mayor crecimiento podrían generar en empleabilidad. Y por otro lado, también busca cambiar la manera en que se da el consumo en el país. Si hablamos de un consumo bastante predatorio, incremental, pues luego tiene unos impactos en el frente medioambientales. Y luego, si constantemente hay consumo-demanda, se limita la capacidad de ahorro. Estos van a ser los ejes centrales del plan, que luego va a estar en ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces estamos hablando de conformar una nueva matriz energética. Esto va a tomar décadas, donde este gobierno dará los elementos iniciales. Recordemos que viene también de gobierno anterior de un avance importante en materia de energías renovables. También se busca una mayor inserción de Colombia en el ámbito tecnológico global. Para poder hablar de estos elementos en matriz energética, pues también hay que hacerle un ajuste a la manera en la cómo se distribuyen las regalías, poder involucrar mucho más a los municipios. Luego el tema de municipios lo atamos a poder generar un mayor desarrollo en la economía rural, volver a las personas al campo. Eso también tiene que ver con elementos de vivienda. Atacar un déficit en infraestructura vial, en infraestructura también asociada a las vías terciarias, de la estructura del Banco Grameen. El Banco Grameen es un banco de Bangladesh que funciona como una banca grupal, una banca cooperativa. Genera un desarrollo importante en materia de microfinanzas y se busca replicar ese modelo en el caso colombiano para poder combatir los créditos gota a gota, aumentar la inserción, la bancarización y poder disminuir las tasas de interés. Entonces posiblemente va a haber un actor nuevo que genere una mayor competencia en el sistema financiero. Cuando uno analiza este plan, se encuentran indudablemente varios riesgos. Varios riesgos asociados a que el plan, tanto en el Departamento Nacional de Planeación como el norte que da el gobierno, pues claramente es una política que no va a ser atractiva en el frente de hidrocarburos. Entonces el primer riesgo es, hidrocarburos hoy representa el 40% de las exportaciones de nuestro país y genera el 60% de las divisas. Este es un proceso que es lento, que se da de forma transitoria, estructurada, pues poder generar elementos de aceleración pueden llevar a algún riesgo en ese aspecto. Cuando vemos los riesgos en ese aspecto, indudablemente vamos a hablar de volatilidad en la tasa de cambio y luego que la suficiencia de recursos tributarios sí exista para poder mantener todos estos planes que se proponen desde el Departamento Nacional de Planeación. Cuando hablamos de suficiencia en los recursos tributarios, entonces para el norte de los sectores va a ser clave el rol del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. El Ministerio de Hacienda principalmente, o más bien inicialmente, con el plan tributario. Este plan tributario que busca generar en este 2023 alrededor de unos 25,9 billones de pesos, en el 23, en el próximo año, poder generar estos niveles y paulatinamente llegar a través de políticas anti-evasión al orden de los 50 billones.
Discutir las capacidades de José Antonio Campo no viene al lugar. Estamos hablando de una persona, un economista, sociólogo de la Universidad de Notre Dame, doctor en Economía y Política de la Universidad de Yale, fue director de FEDesarrollo, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, director del Banco de la República, docente en la Universidad de Columbia. Lo que sí se puede discutir es los elementos y los mecanismos para poder llegar a esos 50 billones. Su principal objetivo es que Colombia disminuya el déficit fiscal, un déficit que está en el orden del 5,5%, poderlo llevar al 2,5%. Poder llevar ese déficit fiscal a un menor nivel, pues permitiría que el país pudiera recuperar el grado de inversión. Esta reforma tributaria está basada en un aumento en las tarifas a personas, crear un impuesto al patrimonio también a las personas, limitar una serie de deducciones a las personas. Por el lado de las empresas se mantiene el impuesto de renta del 35%, se están incluyendo impuestos a los dividendos a las personas, se están eliminando en materia empresarial beneficios a los hoteles, a las zonas francas, el tema de economía naranja, no se le va a permitir hacer la deducción de regalías a las petroleras, se están creando nuevos impuestos sectoriales como el de exportación a petróleo, carbón, oro, impuestos a los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, impuestos al carbono, plásticos de un solo uso. Cuando se analiza y se propone desde el gobierno y desde el ministerio que esta es una reforma que va a ayudar a la equidad en materia tributaria en el frente de los contribuyentes, pues cuando uno habla de equidad es que si las empresas son las que más tributan, pues entonces se debería aumentar la tributación a las personas, eso trae esta reforma, pero se debería disminuir el impuesto a las empresas, de ahí estaríamos hablando de una equidad entre los contribuyentes. Al analizar el proyecto de reforma, tener en cuenta que esto no es tan firme, o sea, entra todos los procesos de discusión, estarían firmes hacia el 2023 con los ajustes que se hagan desde Congreso, es que para recuperar el grado de inversión, adicional a generar ese recaudo tributario, el país tiene que crecer. Y ahí estamos advirtiendo un riesgo, es que la creación de estos impuestos sectoriales y seguir teniendo una alta base de tributación a las empresas, pues luego va a limitar las capacidades de crecimiento. Y el otro aspecto es que puede que esta reforma se quede corta porque estamos teniendo un marcado déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los planes en el largo plazo de los sectores del desarrollo a futuro, si bien sea el norte estratégico desde el Departamento Nacional de Planeación, luego la ejecución por parte de los ministerios va a depender si hay recursos financieros. Si esos recursos financieros, pues depende de cómo se estructure y termine tramitándose y presentándose la reforma tributaria, más bien aprobándose. Luego, pues tenemos que concentrarnos en los sectores que mayores niveles de inversión le generan al país. O sea, tenemos que hablar de empleabilidad, tenemos que hablar de crecimiento económico, pero luego cuando hablamos de infraestructura, de inversión, de atracción de capitales, pues tenemos que concentrarnos en aquellos sectores que mayores niveles generen inversión. Uno de ellos es la parte minero-energética. La ministra de Minas y Energía es Irene Vélez. Irene Vélez es una filósofa con maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional, es doctora en geografía política de la Universidad de Copenhague, investigadora, activista medioambiental y docente en la Universidad del Valle. ¿Qué se ha hablado de su plan? Su plan se refiere a un cambio en la matriz energética en un lapso del orden de unos 12 años. Poder convertir a Ecopetrol o pasar de ser Ecopetrol a Ecoenergía. Recordar que la empresa actualmente, nuestra petrolera, es pionera en renovables, sobre todo con grandes fortalezas en hidrógeno, entonces ahí sería una punta de lanza para toda esta transición en materia minero-energética. Es importante tener en cuenta que las concesiones otorgadas en explotación y exploración petrolera se mantienen, que se habla de una amenaza como el petróleo se va a acabar de un momento a otro en Colombia, no, pues está la explotación y la exploración ya vigente, firmadas del gobierno anterior, ahí hay 180 contratos, entonces lo que se promueve desde el Ministerio de Minas y Energías es que paralelamente a la explotación y exploración de estos 180 contratos, pues paralelamente se acelere el desarrollo en renovables. Lo que sí está claro es que nuevas concesiones de exploración de petróleo no se van a presentar en este ministerio y mucho menos se va a presentar un desarrollo en materia de fracking. El trabajo del Ministerio de Minas y Energía va a ser también un trabajo de integración con los demás ministerios para poder transformar los territorios. Estamos hablando que Colombia va a transitar de ser un país con un énfasis importante minero-energético a ser un país de mayor énfasis en el tema del turismo, el agro y la industria. Entonces muchos territorios que hoy concentran sus actividades en
en el tema minero, en el tema de energía, el tema de petróleo, pues tendrán que transitar su transformación hacia estos sectores. Entonces ahí tiene que converger el Ministerio de Minas y Energía con la parte asociada al Ministerio de Vivienda, al Ministerio en materia de industria, al Frente de Comercio, hacia los temas asociados también en el Ministerio de Agricultura. También se habla de hacer exploración y explotación, y esto sería bien relevante en materia de inversión en aquellos minerales que son necesarios para la producción de energías renovables. Hablamos del cobre, del níquel, del litio, del cobalto, del vanadio, que podrían tener unos impactos relevantes en materia de inversión. Ahora bien, cuando miramos este plan, pues también son claros los diferentes tipos de riesgos. Hay un riesgo y es que la experiencia de la ministra está claramente en los temas medioambientales y en la minería artesanal. Entonces probablemente va a existir limitantes al desarrollo de proyectos mineros a gran escala. Luego, ¿cómo el país puede mantener niveles de producción de petróleos y reservas si no vamos a tener nuevas exploraciones y nuevos desarrollos de fracking? ¿Será que esos 180 contratos que se tienen aprobados sí van a ser suficientes? También hay una amenaza que se ha advertido desde Ecopetrol, y es que los cambios en la matriz energética, si se dieran de una manera acelerada, pues luego te generan incrementos en los costos de la población. Ejemplo, que Colombia empezará a importar petróleo, a importar gas porque sus reservas no le son suficientes. En materia de costos asociados a la importación, pues luego te generaría un incremento que va directamente a la población. Ahí también va asociado entonces un riesgo de autoabastecimiento. Entonces probablemente Colombia, si sus reservas de gas, que son del orden de 8 años, se las agota y estos 180 contratos no te dan nuevos reservas en materia de gas, pues vas a tener que hacer importaciones. Y cuando haces importaciones, pues por un lado tienes un mayor costo y por otro lado pierdes una soberanía en materia minero-energética. Y otro elemento que está como riesgo es la declaración de moratoria minera. ¿Qué implica eso? Es que se van a revisar todos los contratos de concesiones mineras que han sido otorgadas de tiempo atrás, van a ser revisadas por este gobierno. Otro de los sectores importantes en materia de inversión tiene que ver con la parte de infraestructura en vivienda, el desarrollo de construcciones verticales que tiene que ver con vivienda, con centros comerciales, con oficinas, con clínicas, con colegios, todo este frente. La cartera líder en este aspecto es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahí la líder en el gobierno será Catalina Velázquez. Catalina Velasco es especialista en políticas públicas y gestión urbana de la Universidad Externado. De hecho, tiene una alta experiencia en materia de vivienda, ciudad y territorio, pues es experta en hábitat y en planeación, fue secretaria distrital de Planeación y de Hábitat y fue vicepresidenta de Servicios Públicos de la empresa de Energía de Bogotá. ¿Qué plan ha esbozado? Poder desarrollar una política pública de vivienda social que permita superar el déficit habitacional y urbano, poder generar mayor desarrollo en construcción de colegios, en centros infantiles, en parques, en espacios deportivos y culturales, poder hacer una regeneración del espacio urbano y que sea sostenible. Un aspecto que destaca el Ministerio de Vivienda ha sido el éxito del programa que viene del gobierno anterior, Mi Casa Ya. Posiblemente lo que se va a hacer es un ajuste para que este programa llegue a personas con menos ingresos, que pueda ser de personas máximo con 2 salarios mínimos. Su apuesta es poder mantener anualmente alrededor de unos 70.000 subsidios y ampliar el programa que no sea solamente adquisición de vivienda, sino también a mejoramiento de vivienda. Mi Casa Ya ha tenido una gran concentración en la parte urbana. El gobierno actual busca darle una mayor profundización en el frente de la vivienda rural, tanto nueva como hacer mejoras a la vivienda existente y con eso lograr un objetivo de devolver las personas al campo y poder generar un mayor desarrollo en materia agrícola. Otra de las apuestas importantes en este gobierno es el tema de agua potable. Es que se estima que más o menos 12 millones de personas en nuestro país no tienen acceso a ella. Entonces esto viene amarrado de inversión en programas de acueducto, de aseo y de alcantarillado. Se dio a la ministra un mensaje de respaldo desde los gremios, específicamente Camacol, e informó que desde Camacol se ha avisorado un plan para poder iniciar la construcción de 500.000 viviendas. ¿Cuáles son los riesgos que estamos viendo en este programa? Y es que cuando analizamos el 2023, el próximo año, posiblemente la prioridad de recursos del gobierno va a estar en educación y en salud. Entonces la dinámica de subsidios que requiere el desarrollo de este sector, pues posiblemente va a estar aplazada. Luego este programa depende en gran medida de los recursos que se destinen desde la reforma tributaria. Se habla de
la posibilidad de hacer unos recortes en subsidios a la tasa de vivienda en aquella que sea diferente a la vivienda de interés social. Hay un tema relevante en la reforma tributaria, es que se da un desestímulo a aquellos ahorros en las cuentas AFC, y esas cuentas AFC pues tienen un destino luego en el frente de vivienda. Y otro elemento que no tiene que ver tanto con el plan de gobierno, sino que es la coyuntura global que estamos teniendo, es que estos elevados costos de la construcción pueden limitar los programas de vivienda de interés social teniendo en cuenta sus topes en el valor de mercado. El último sector que observamos con grandes niveles o que normalmente mueve grandes niveles de inversión en el país es lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte. El ministro de Transporte designado es Guillermo Reyes. Guillermo Reyes es un abogado especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Su experiencia ha estado en elementos de Interior y Justicia, fue viceministro de Interior y de Justicia, fue asesor de la Asamblea Constituyente del 91, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fue rector de la Universidad Católica. ¿Qué plan ha esbozado? Es poder desarrollar una política de integración de todos los territorios alrededor del país, revitalizar el transporte férreo y fluvial y darle mayor énfasis a las vías terciarias, impacto en agro. Luego con esto poder tener un sistema de transporte que sea moderno, eficiente y democrático. Ha hablado también de dar mayor continuidad en la modernización del frente aeroportuario. Ya se ha anunciado que contratos de concesión del aeropuerto de Cartagena de Cali no van a continuar, los va a tomar directamente el gobierno y que se va a liquidar el contrato que tiene OHL sobre el proyecto del aeropuerto del Café. Se habla de solucionar los limitantes de sostenibilidad que tienen gran cantidad de los sistemas de transporte masivo. Posiblemente en los próximos 100 días se va a concentrar en qué va a pasar con el futuro del canal del dique, en la navegabilidad del río Magdalena, y eso tiene que ver con el análisis de los proyectos 5G. Y en 4G será terminar esos proyectos que hoy en día tienen un nivel de ejecución del 66%. ¿Cuáles son los riesgos que estamos viendo en este sector y en la cabeza de este ministerio? Es que posiblemente se van a dar revisiones a las concesiones otorgadas, tal vez no al nivel que tiene las revisiones de la moratoria minera, pero sí se van a dar análisis. Y ahí también hay dudas sobre lo que piensa este gobierno sobre el funcionamiento de los sistemas concesionados a través de los peajes. Otro aspecto que nos llama la atención es la experiencia del ministro, pues radica más en temas de justicia y no directamente en elementos de infraestructura y de transporte. Y sobre este ministro existen acusaciones por plagio en la elaboración de sus libros. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos? El norte estratégico de los diferentes sectores pues está dictaminado por el Departamento Nacional de Planeación. Luego, para su materialización, pues necesitamos los planes a través de los diferentes ministerios, que los que más mueven inversión, pues históricamente ha sido Minas y Energía, Vivienda y el Frente de Infraestructura. Pero todos ellos van a depender de los recursos fiscales tramitados en la reforma tributaria y liderados por el Ministerio de Hacienda.